Y en ese orden de ideas, primero pues saludarlos, preguntarles cómo les fue en la Semana Santa, cómo están todos. Bien, Bien, profe, bien. bueno, pues me alegra mucho que estén bien. Apenas están conectando, faltan algunos, pero ya vamos a darle inicio a nuestra clase del día de hoy. Eh, la gran mayoría de la clase voy a mantener la cámara así porque está un poco débil la señal el día de hoy, ¿oyeron? Entonces, vamos a partir en nuestra información. Perfecto. Muchachos, ¿cómo van con el trabajo de emprendimiento? ¿Han avanzado algo? ¿Han adelantado algo? Recuerden que tenemos al final una presentación en la feria de emprendimiento que realiza el programa, ¿oyeron? Así que tenemos que tener o debemos tener una información estipulada para nosotros presentar en esos días. En la plataforma les voy a colgar una información referente a una estructura financiera y además a la estructura que vamos a tener con relación a la presentación del informe como tal. ¿Oyeron? El informe final. Wow, vamos a ver quién tiene aquí un micrófono habilitado. Uribe. Perfecto. Bien, entonces muchachos, en ese orden de ideas debemos estar preparados. Ya por lo menos tenemos seleccionado el tipo de emprendimiento que nosotros vamos a presentar al final de nuestro curso. ¿Oyeron? Con eso es que nosotros vamos a cerrar el curso de emprendimiento, haciendo la presentación de nuestro proyecto de emprendimiento como tal. Y como les digo, en ese orden de ideas yo les voy a pasar una estructura de unos puntos para que tengamos en cuenta y eso tenerlo presente para cuando nos toque socializar el proceso como tal en la feria de emprendimiento. Va a haber unos espacios donde sencillamente vamos a utilizar las horas de trabajo para revisarles los trabajos que ustedes tienen, para revisarles la información que ustedes tienen e ir guiándolos para mejorar, ¿cierto?, los procesos como tal, los procesos que tienen que ver con la presentación ya del proyecto final. Hay una invitación para participar de unos proyectos de emprendimiento y en ese orden de ideas yo les voy a solicitar a ustedes esta semana que me envíen la información que ustedes tienen plasmada para revisar si podemos hacer parte de esos procesos como tal. ¿Oyeron? Entonces, bueno muchachos, en ese orden de ideas, vámonos aquí nuevamente, voy a compartirles la información. Bien. Bueno, es importante hablar un poco acerca del emprendimiento y sobre todo hablar un poco de la ley, ¿cierto? Que fomenta la cultura del emprendimiento en Colombia y en el territorio cordobés también. Desde el año 2006 se creó, se hizo partícipe a la comunidad de esta ley, la ley 1014 del 2006, ley que hace mucha énfasis sobre el fomento de la cultura del emprendimiento, ¿cierto? Desde ese mismo instante se procedió a través de diferentes instituciones de carácter oficial, de carácter privado, para que se fomentara una cultura de emprendimiento en las diferentes instituciones a nivel privado y a nivel público
¿sí? Para que se hiciera fuerza y se le impregnara una mayor fuerza a este proceso como tal de emprendimiento. ¿Buscando qué? Hombre, buscando una cultura en las personas que se formen una idea desde muy pequeños referente a la creación de empresas. Resulta que nosotros en el sistema como tal, hace algunos años se estaba trabajando de manera errónea, un poco equivocada, en el sentido de que nosotros o las universidades, ¿cierto? Y los institutos, todos los institutos técnicos, profesionales, hacían mucha énfasis en que los estudiantes, las personas que se estaban educando, se generaran unas ideas para ir a buscar empleos en el sector comercial, en el sector laboral, en el sector productivo como tal. O sea, los estábamos era preparando básicamente para que ustedes fueran a conseguir empleos. Desde un instante, desde el 2006, se trató de cambiar esta imagen, se trató de cambiar esta idea, ¿cierto? De que ustedes no se preparen sencillamente para preparar o elaborar unas hojas de vida e ir a buscar empleos en un sector como tal. La idea es cambiar ese chip, la idea es cambiar esa idea, la idea es cambiar esa estructura mental que nosotros hemos traído, ¿cierto?, desde muchos años atrás. Y en vez de enseñarlos a elaborar hojas de vida, enseñarlos más bien a crear empresas, a crear emprendimientos, a crear una cultura de emprendimiento en ustedes. Entre otras cosas, porque esta situación es estratégica, tanto para el gobierno como para nosotros, o como para todas las personas que hacen parte de estos procesos como tal, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener o debemos tener varios planes en nuestra vida para realizar nuestro estilo de vida como tal, ¿sí? El primero que se nos viene a la mente dentro de estos planes como tal es yo me profesionalizo, estudio, me actualizo, ¿cierto? Y salgo a trabajar al mercado laboral. En algún momento dado yo les decía que existen varias formas para nosotros ganarnos la vida, ¿cierto? La primera, ¿cuál es? Cuando nosotros nos preparamos en algún momento a través de una institución pública o privada, ¿cierto? Técnica o profesional como tal, y salimos al mercado laboral a buscar un empleo. Iniciamos nuestro proceso como tal del empleo a través de la búsqueda de estas oportunidades laborales. Bien, no es mala esa situación. Iniciamos por ahí. Todos iniciamos por ahí, buscando un empleo, trabajando para otras personas, trabajando en una empresa, ¿cierto? Diferente a la que de pronto nos ilusionamos nosotros en tener. Pero no es la mejor opción, ¿cierto? La mejor opción, o hay una mejor opción que salir al mercado laboral a buscar empleo. ¿Y es cuál? O sea, crear nuestro propio empleo, trabajar para nosotros mismos, no trabajar para otros, sino hacer un proceso, una empresa, crear una empresa donde nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades, donde nosotros podamos poner en conocimiento, ¿sí?, toda esa información, o poner en contexto, aplicar el conocimiento que hemos adquirido y la experiencia que hemos adquirido a través o a lo largo de la vida académica y de la vida o de la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces, una forma de ganarnos la vida nosotros es, primero, entrar a trabajar o ingresar al campo laboral en una empresa, a desarrollar nuestras actividades como tal. Pero llega un momento en que ya nosotros empezamos a cansarnos un poco, ¿cierto?, de que nos estén dando órdenes. Posiblemente se convierte en un trabajo muy mecánico, un trabajo rutinario, un trabajo donde nosotros no tenemos acceso a seguir ascendiendo, ¿sí? A seguir subiendo en el escalafón jerárquico de esas empresas, y lo más seguro es que nosotros como seres humanos siempre estamos en esa necesidad de satisfacer y de seguir creciendo como personas y como profesionales. Muchas de las veces no se nos puede dar esa opción porque, no hay más espacio dentro de las empresas, o no nos tienen en cuenta el desenvolvimiento que nosotros hemos tenido a lo largo de la estadía en esa empresa como tal. En algún momento dado se nos da por cansarnos ya de esa misma situación, de esa misma rutina, de seguir órdenes, de sencillamente ser
un objeto más, un repuesto dentro de esa máquina de generar ingresos como tal. Y bueno, buscamos ya nuestros propios horizontes. Entonces, la segunda forma de nosotros podernos ganar la vida en ese orden de ideas es crear nuestra propia empresa, trabajar para nosotros mismos. Esa es una mejor opción todavía. Oye, si hacemos fuerza, si nos desenvolvemos bien, si nosotros nos preocupamos, nos motivamos mucho cuando trabajamos para otra persona, ustedes se imaginan qué sucederá cuando trabajamos para nosotros mismos. O sea, es una situación totalmente diferente, es una situación totalmente motivadora, es una situación en la cual nosotros podemos decir, hombre, me esfuerzo bastante para conseguir unos objetivos, para conseguir unas metas para otras empresas, ¿cómo no lo voy a hacer para la propia empresa donde yo, para la propia empresa que yo he creado? En ese orden de ideas, nosotros tenemos que ir poniendo o colocando en una balanza las situaciones. Como le digo, no es malo trabajar o salir al mercado laboral después de haber profesionalizado, después de haber nosotros preparado o preparándonos en una academia como tal. Nuestra ilusión siempre va direccionada inicialmente a esa parte, a salir al mercado laboral, a trabajar. Pero la mejor opción o una mejor opción que esa es cuando yo trabajo para mí mismo, cuando creo una firma, cuando creo una empresa, un emprendimiento, lo pongo en funcionamiento, trabajo para mí, me esfuerzo para mí, consigo mis propios recursos, ¿cierto? Manejo mi propio tiempo, le doy empleo a otras personas, ¿sí? Ayudo con la disminución de la tasa de desempleo que hay a nivel de las regiones y a nivel de Colombia. Y esa es una situación satisfactoria para nosotros, poder ayudar a nuestra familia, ¿cierto? Poder emplear a nuestra familia, poder emplear a nuestros vecinos, poder emplear a las personas que hacen parte de ese entorno como tal, convertirnos en unos empleadores. Esa situación es bastante gratificante, es bastante satisfactoria. Hay una tercera opción que es mucho mejor que las dos anteriores, que salir a trabajar, que crear una empresa y trabajar para mí, ¿cierto? La otra alternativa es que los demás trabajen para mí, ¿cierto? Ya construí una marca, ya construí una imagen, ya construí una empresa, ya la fortalecí, ya la puse a crecer, es sostenible en el tiempo. ¿Cierto? Ya que hago, los demás van a trabajar para mí. Esa es la mejor alternativa de todos. Esa es la mejor opción de todos. Hacia allá quisiéramos llegar todos. Es el sueño de todos los profesionales y de todas las personas, que los demás trabajen para uno. En ese orden de ideas, es la mejor alternativa que hay en cuanto a la parte y el estilo de vida que cada uno de nosotros quisiera tener en algún momento dado. Entonces, son tres escaleras las cuales uno puede ir ascendiendo, iniciando por trabajar en una empresa para uno adquirir cierta experiencia, ¿cierto? Después que tú adquieres experiencia y si ves que no hay posibilidades de seguir ascendiendo, lo más lógico es, bueno, a buscar tu propio proceso de crecimiento como tal a través de las empresas. Bien, muchos tienen el plan A, el plan B como un plan A precisamente, o sea, el plan A de ellos no es salir a buscar empleos, sino crear emprendimientos, crear empresas donde ellos puedan ser los jefes, donde ellos puedan ser los que manden, los que den órdenes, los que deleguen, los que tomen decisiones, los que puedan utilizar el tiempo, ¿cierto? Como ellos les convenga, buscar sus propios ingresos, ¿sí? Buscar su propio sueldo y además de eso, satisfactorio que los demás trabajen para nosotros. Es increíble esa situación, es interesante esa situación. En ese orden de ideas, muchachos, entonces se creó esta ley, la ley 1014 de 2006, que busca precisamente eso, que se fomente, que se fortalezca la cultura del emprendimiento en Colombia, ¿cierto? ¿A través de qué? Hombre, a través de las diferentes instituciones que existen, como le digo, a nivel privado, de nivel oficial, a nivel técnico, a nivel profesional, todas ellas, voy a desconectar la cámara porque se está yendo o se está metiendo una interferencia, ¿ok? Todas ellas obligadas, además de eso, algunas obligadas por esta misma ley, deben desarrollar un proceso de emprendimiento, de fortalecimiento de la cultura del emprendimiento
en todas sus dimensiones, desde preescolar, primaria, secundaria, media vocacional, ¿cierto? A nivel técnico y a nivel profesional se debe mentalizar a las personas para crear una cultura del emprendimiento, o sea, que todo el mundo vaya direccionado a que no es aprender a llenar 20, 30 hojas de vida, ¿cierto? Para ir a buscar empleo, sino más bien mentalizarlos a ustedes para que ustedes vayan a conformar empresas. Es una situación que es beneficiosa para muchos, tanto para nosotros como para el mismo Estado, porque ayudamos en ese sentido a que se disminuya la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en el último trimestre del año 2020 estuvo girando alrededor del 15, del 16, 15 y 16%, o sea, una tasa bastante alta, ¿sí? Una tasa de desempleo bastante alta. Entonces, con base en estas situaciones, con base en estos argumentos, el gobierno también genera unas estrategias y esas estrategias vienen dadas precisamente, una de ellas por crear este tipo de leyes que busquen fomentar, que busquen generar una cultura en las personas, unas culturas en los estudiantes, unas culturas que se van transmitiendo a través de la información que puede generar a través de cada uno de los establecimientos que se dedican a transmitir información. Aquí lo que se busca con esto es definitivamente generar una cultura de emprendimiento en todas las personas, en todos los estudiantes. Desde el nivel preescolar ustedes ven que ya se ve el emprendimiento y que además de eso se está generando situaciones e ideas para que surjan grandes emprendedores. Y de hecho, el día que estuvimos compartiendo los emprendimientos en Colombia, en Córdoba, pudimos darnos cuenta que se han generado muy buenos emprendedores o muy buenos emprendimientos, muy buenos planes de negocio, que ellos viven de esos negocios y que son representativas esas marcas en el entorno donde están ofreciendo productos y servicios. Entornos porque ya no son locales, sino que son generales o mundiales, ¿cierto? Globalizados, porque todo el mundo está trabajando a través de las diferentes plataformas que están generándose o prestándose para que nosotros hagamos este trabajo de la mejor forma posible. Ya no se requiere presentar o tener presente una infraestructura física, porque, bueno, aparecen estas plataformas, todo el mundo se está culturizando, se está volviendo prácticamente adicto a los procesos que se están prestando a través de las mismas plataformas que nosotros vemos conectadas a través de las redes. Bien, entonces en ese orden de ideas hay muchas instituciones que están haciendo procesos para fortalecer la cultura del emprendimiento. Hace 2 años yo estuve en un proyecto donde se desarrolló precisamente una transferencia de información hacia los colegios más vulnerables de las zonas de Córdoba. O sea, en ese orden de ideas a mí me tocaba asistir a muchos colegios de las zonas rurales, sobre todo del sector oficial, donde dictábamos unas charlas referentes a la cultura del emprendimiento como tal, ¿cierto? Entonces, buscando qué, precisamente poner en funcionamiento esta ley, ¿cierto? Hacer cumplir esta ley que tenemos aquí, la ley 1014 de 2006. Entonces, fue cuando se generaron muchos proyectos a través de la gobernación, a través del municipio, ¿sí? Y se hicieron contrataciones entre la gobernación, el municipio y algunas instituciones universidades, ¿cierto? E institutos técnicos también. Se hicieron contrataciones para que se generara este proceso de fortalecimiento de la cultura del emprendimiento en nuestro departamento como tal. Bueno, en este proceso tocaba visitar todos los municipios prácticamente del departamento de Córdoba, desde Tierra Alta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta, Moñitos, Lorica, San Antero, Puerto Escondido, Canalete, todos los municipios que hacen parte del departamento de Córdoba hicieron parte de este proyecto como tal. ¿Y qué hacemos nosotros? Hombre, prácticamente dábamos charlas motivacionales en los colegios, sobre todo a los estudiantes
de grado 7, grado 7, 8, 9, 10 y 11. Ya los estudiantes que estaban prácticamente más enfocados a los estudiantes de 9, 10 y 11, porque eran los estudiantes que ya salían a las universidades, ¿cierto? Y en muchos de los casos, estudiantes de esas zonas que son muy vulnerables, que la situación económica de ellos no es la mejor, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué hacíamos? Tratábamos de crearles o ayudarles a crear procesos de emprendimiento en las zonas donde ellos estaban, ¿sí? Para que tuvieran algún dinero para ellos satisfacer las necesidades de traslado, por lo menos, de mantenimiento, de alimentación hacia las universidades donde ellos se iban a formar, para que tuvieran por lo menos unos ingresos, ¿sí? Que les sirvieran para transportarse hasta las universidades donde ellos se iban a formar. Bueno, y en este orden de ideas nosotros hicimos un gran trabajo porque realmente informamos, transmitimos la información, motivamos a muchos de esos estudiantes a que se convirtieran en emprendedores, ¿sí? Y muchos de ellos están desarrollando estos procesos ahora mismo, tienen sus propios negocios en sus parcelas, en sus fincas, en sus municipios, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su negocio y de hecho están viviendo de esos negocios como tal. En estos momentos para ellos fue fundamental el transmitir información a través de las actividades que nosotros hacíamos de emprendimiento, porque realmente ahora es muy necesario en estos momentos. Bueno, en esta ley 1014 del 2006 vienen unas informaciones generales, ¿cierto? Y vamos a tocar solamente informaciones generales porque esta ley trae mucha información que es minuciosa, que debemos sacar un espacio de tiempo para, no, una sola clase no alcanzaría para nosotros revisar toda esa información que aparece en la ley 1014 de 2006 sobre el fomento del emprendimiento en Colombia. Lo importante es que tenemos una ley que nos protege, que nos ayuda, que nos impulsa a que sigamos adelante con nuestros procesos de emprendimiento, que no estamos totalmente a la deriva, que tenemos entidades que nos pueden proporcionar auxilios, ayudas con relación al proceso de emprendimiento como tal. Muchas veces en estos procesos de enseñanza o de transferencia de información del emprendimiento, o escuchamos a muchas personas decir, hombre, yo no inicio un emprendimiento porque no tengo sencillamente el dinero para iniciar este proceso como tal, para iniciar un emprendimiento. Bueno, lo primero que nosotros le decíamos en esta transferencia de información a esas personas que transmitían este conocer o este sentir de que no se iniciaban en los procesos de emprendimiento porque no tenían el factor económico, no tenían factor financiero para iniciar con los procesos de emprendimiento. ¿Sí? Lo primero, o el primer obstáculo, o la primera objeción que se nos presentaba a nosotros eso, la situación económica como tal, ¿cierto? Pero resulta que la situación económica no es el problema, la situación económica no es el problema, la situación del conocimiento sí es el problema como tal. Si nosotros no tenemos conocimientos, obviamente va a ser muy difícil, ¿cierto?, poner en marcha un emprendimiento, un plan de negocios como tal. Pero ya nosotros teniendo la información, el conocimiento, ¿sí?, podemos obtener esos recursos de las entidades que realmente nos pueden colaborar o contribuir con estos procesos de emprendimiento como tal. Muchos no conocen pues el Fondo Emprender del SENA, ¿cierto? Muchos no conocen entidades del orden privado que sencillamente uno les presenta los proyectos y ellos nos auxilian, nos colaboran, nos contribuyen. Hay ángeles inversionistas también que nos auxilian, que apoyan a los emprendedores que apenas van naciendo, ¿cierto? En ese orden de ideas, muchos de ellos despejaron dudas porque realmente la situación no es precisamente del factor económico. Si yo tengo una gran idea, lo más seguro es que el factor económico aparecerá solito. Miren, muchas personas pueden tener factor financiero, pero si no tienen factor económico, definitivamente el factor financiero se desaparece como por arte de magia. Mientras que hay personas que tienen conocimiento, pero no tienen capital financiero y
aplicando el conocimiento, hacen crecer un capital financiero como tal. Bien. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Algún aporte de parte de ustedes? Bueno, la primera parte de... Señor. ¿Sí? Iba a preguntar era de lo del emprendimiento, tiene que ser algo, ya usted dijo ahora que había que empezarlo, era, uno lo puede escribir o lo puede plantear en forma didáctica más que todo, no siempre es como texto escritura, sino maqueta, presentar. Bueno, inicialmente vamos a organizar la estructura a través de un informe escrito, ¿listo? Pero la idea es que tengamos, si son productos que podemos presentar al final del proyecto como tal, sería fantástico, sería genial. Esa es la idea, poder tener un producto creado a través o a lo largo, o un servicio a través de este curso como tal y poder explicarlo en algún sentido de la palabra cuando nos toque hacer el proceso de la presentación como tal de nuestro proceso de emprendimiento. Como le digo, algunos serán productos que van a ofrecer, otros serán servicios que vamos a ofrecer. Vamos a tener una estructura, primero que todo, para escribir la información, ¿cierto? Y que esa parte literal o teórica se vea plasmada en la práctica como tal, en la realidad como tal, ¿cierto? Si vamos a crear un nuevo producto, un servicio como tal, lo dejamos escrito, ahí hacemos un plan de negocio donde hablamos todas las partes que tocamos en la clase inmediatamente anterior, donde hablamos de la parte técnica, de la parte administrativa, donde hablamos de la parte del producto, ¿cierto? De la demanda de nosotros, de las necesidades que existen o del servicio que nosotros vamos a vender, de la potencial demanda, ¿cierto? ¿Cuántos son nuestros potenciales clientes en el mercado? ¿Cuánto podemos nosotros obtener como ingresos en un periodo determinado, llámese una semana, llámese una quincena, llámese un mes, ¿cierto? O llámese un semestre o un año, ¿sí? ¿Cuáles son los egresos que nosotros vamos a generar en ese orden de ideas también en esos mismos periodos? ¿Y cuál sería nuestro flujo de caja, nuestra ganancia, por decirlo así, o nuestra utilidad después de haber realizado un proceso de ingresos y un proceso de egresos? ¿Cuánto nos quedaría a nosotros en el desarrollo de la actividad económica? Es que estamos hablando de una actividad económica que yo voy a desarrollar prácticamente. Lo vamos a dejar plasmado en un documento para poderlo socializar también, ¿cierto? En ese documento, además de socializarlo, como le digo, si tenemos el producto físicamente, que sería lo más adecuado, pues sería lo mejor, ¿cierto? Todos los productos que nosotros pensamos comercializar. Si hay algunos que son de creación o de transformación, bueno, vamos a ver cómo hacemos el producto para transformarlo y tenerlos ahí. Y si hay otros que son sencillamente de comercialización, que es, cuáles son los productos que vamos a comercializar y cuáles son las estrategias entonces que nosotros vamos a utilizar para comercializar ese tipo de productos o servicios, ¿cierto? Muchas veces yo sencillamente me convierto en un comercializador. Compro el producto a un proveedor y sencillamente me encargo yo de vender el producto a un mercado donde ese proveedor no puede llegar, ¿sí? En ese sentido. Y lo otro podría ser la creación, la transformación de un producto como tal, que tengamos el producto físicamente y que lo podamos mostrar a través de las plataformas, ¿cierto? Porque eso lo vamos a hacer a través de las plataformas hasta el momento, porque así está establecido, que podamos hacer nuestra socialización a través de estas redes como tal, ¿cierto? Las últimas congresos o los últimos encuentros se han realizado de manera virtual, porque bueno, saben la situación que estamos viviendo de momento. Cada uno desde su sitio, desde su casa, organiza su estantería, organiza su stand, ¿cierto? Y presenta la información, presenta los productos, muestra o explica los servicios que va a prestar. Y además de eso, en ese orden de ideas, generamos una información teórica donde podamos mostrar cuánto es el ingreso que podemos tener nosotros con relación a la venta de ese producto o de ese servicio. Es interesante hacer esa relación, ¿oyeron? ¿Cuánto voy a vender
cuánto me voy a ganar, cuánto me voy a gastar y cuál va a ser nuestra utilidad. En ese orden de ideas para poder trabajar de una manera más organizada, ¿cierto? Aplicar el proceso administrativo a estos emprendimientos como tal, ¿cierto? Planear, organizar, dirigir y controlar nuestros procesos. Si hacemos eso, lo más seguro es que nos va a ir bien en todos los procedimientos que nosotros hagamos de aquí en adelante. Entonces, no sé, Juan David, si te aclaré la inquietud. Sí, profe, quedó claro, sí quedó la idea ahí, hay que ir escribiendo tan más que todo. Claro, claro, hay que irla escribiendo. Yo les he suministrado a ustedes en la plataforma unos puntos que deben ir realizando, ¿cierto? En esta semana le voy a enviar a ustedes una estructura donde van a ir colocando la información nomás, ¿cierto? Toda la información, paso a paso, y esa información la vamos a utilizar para nosotros hacer el proceso de socialización. Lo ideal es primero cranearnos, ¿cierto? Como ya ustedes lo hicieron, la idea, el plan de negocios o el emprendimiento que ustedes quieren o desean poner en funcionamiento, ¿cierto? Esa sería la idea principal en todo este curso, poder poner en práctica toda la información teórica a través de la creación de un producto, de un servicio, de una empresa, ¿cierto? Porque esa es la esencia del curso como tal. Buscar la forma de lo teórico, llevarlo a la práctica. ¿Y la práctica es qué? Bueno, esto es emprendimiento, esto es un negocio, esto es una empresa, qué tipo de productos voy a ofrecer, qué tipo de servicios voy a ofrecer, cuál es la novedad que tenemos, cuál es la ventaja competitiva que tenemos con relación a la competencia, ¿cierto? ¿Qué tipo de estrategias vamos a utilizar, tanto de precio como de distribución, como de publicidad, ¿sí? Para poder afrontar ese mercado o para poder hacer frente a la competencia que existe. Ahora mismo hay competencia en todo y de todo, ¿cierto? Es bastante compleja la competitividad en estos momentos, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar un valor agregado, buscar un diferencial, algo que sea diferente y que los demás no lo tengan, que mis competidores no lo tengan, para poder ganarle la competencia a ellos en el mercado, para poder ganarme los clientes en ese mercado y además de eso para poder sostenerlo y hacerlo crecer en el largo plazo, que cada día se adhiera un cliente más o unos clientes más a nuestra cartera, ¿cierto? O a nuestra lista de clientes como tal. Bien, muchachos. En ese mismo orden, entonces, vamos aquí nuevamente a la información y, como le digo, esta ley es bastante amplia, habla de todo un poco. Inicialmente comienza con unas disposiciones generales o con unos conceptos generales que ya nosotros lo hemos tocado con anterioridad, nos hace claridad sobre lo que es cultura, sobre lo que es un emprendedor, ¿cierto? Y define la cultura, ¿sí? Como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivo que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización. Miren que el fortalecimiento de la cultura, ¿cierto? Básicamente de la cultura del emprendimiento va buscando esto, generar unos valores, generar ciertas creencias, ideologías, generar ciertos hábitos o costumbres en una comunidad, en las personas, para que se identifiquen con los procesos de emprendimiento, para que desde que inicien sus primeros pasos se vayan amoldando, se vayan acomodando y se vayan creando la idea que es mucho mejor crear empresas, que es mucho mejor crear emprendimientos, que es mucho mejor crear un plan de negocio. La idea es fortalecer prácticamente a través de las diferentes estrategias que se pueden utilizar, ¿cierto? Charlas, ¿sí? Charlas a la comunidad, charlas a los colegios, a las instituciones, sobre la cultura del emprendimiento, sobre la motivación del emprendimiento. Todo empieza inicialmente con la parte de la motivación. Si nosotros no motivamos a las personas, obviamente que no van a entrar en una cultura del emprendimiento como tal. ¿Sí? Si nosotros a través de nuestras charlas podemos convencerlos, podemos enamorarlos, podemos motivarlos
a que se empoderen de estos procesos de emprendimiento, lo más seguro es que la situación tanto del departamento, del municipio, del país, como la de cada uno de nosotros, va a ir mejorando. Yo les decía que la gran mayoría de los países que son desarrollados viven prácticamente o se sostiene prácticamente la economía, son de los emprendimientos, de las empresas personales, ¿cierto? No de las empresas del Estado como tal. En su gran mayoría, 70-80%, se mantiene básicamente de las empresas privadas. Y en ese orden de ideas, así se ha querido plasmar una idea a través de esta ley también, tratar de transmitírsela a todos los que hacen parte de este conjunto como tal, ¿sí? De que un país desarrollado prácticamente se fundamenta en su economía, y en su economía está dado a través de los diferentes emprendimientos que se pueden dar a través de cada uno de nosotros, que podemos aportar. Nosotros hacemos parte de una problemática, pero también hacemos parte de una solución. Aquí la problemática, ¿cuál es? Hombre, la tasa de desempleo es una tasa de desempleo bastante alta. Como le digo, en el último trimestre del 2020 giró en un porcentaje entre el 15 y el 16%, una tasa supremamente alta, ¿cierto? ¿Qué se busca entonces? Hacemos parte de este problema, pero también podemos hacer parte de la solución. ¿Cómo? Bueno, generando empresas, generando emprendimientos, creando nuevas formas de vivir, generando nuevos planes de negocio. Así nosotros hacemos parte del problema, pero también hacemos parte de la solución. No le demos o no le dejemos el problema a una institución, a un gobierno, a una empresa, a una persona. Hagamos también frente a estas situaciones como tal. Entonces, lo que se busca aquí primeramente es, primero, conocer la parte de la cultura, y por eso es que se busca con el fomento de esta ley transmitir información para culturizar a la gente referente a lo beneficioso que es tener un emprendimiento, crear un emprendimiento, o sea, tener la idea de que crear empresas es lo mejor que podemos hacer. Bien, en ese mismo orden de ideas, entonces, la misma ley nos hace una definición de lo que es un emprendedor. Esta definición que tenemos aquí, yo la tomé y se las socialicé a ustedes en las diapositivas. Precisamente la tomé de aquí, de estas disposiciones generales, porque me pareció una información adecuada, ¿cierto? Un emprendedor es una persona con capacidad de innovar. Realmente nosotros debemos tener una capacidad de innovar. Para ser emprendedores necesitamos innovar, necesitamos crear cosas nuevas, necesitamos gestionar situaciones nuevas. Si no gestionamos y no creamos situaciones nuevas, pues nos va a quedar muy complejo seguir compitiendo con lo mismo, con lo que todo el mundo tiene, ¿cierto? Con lo que es muy común para la gente, con lo que es muy común para las empresas. Ya hay empresas posicionadas, ¿sí?, con unos productos y con un servicio. Para nosotros destronar, ¿sí?, de ese posicionamiento a las empresas, nosotros lo que tenemos que presentar es una innovación, crear una empresa nueva, crear una marca nueva, crear un producto nuevo diferenciado o crear un servicio diferenciado. Muchas veces ganamos la batalla o la competencia prestando un gran servicio. A veces hay productos que no son muy buenos, pero la prestación de servicio de nosotros es muy buena, y eso hace que los clientes se enamoren de nuestra marca y del servicio que les estamos prestando. Como hay muchas veces que hay empresas que tienen productos muy buenos y que no los pueden vender o que no los pueden llevar al mercado porque no prestan un buen servicio a la comunidad, ¿cierto? No le cubren no le solucionan una problemática, ¿sí? No le satisfacen sus necesidades. Pueden ser los productos buenos, pero no tienen gestión del servicio. Y en estos momentos es fundamental tener una preventa, una venta y una postventa. Y esa postventa viene dada ¿en qué? Hombre, después que yo le vendí un producto, un servicio a mi cliente, ¿qué debo hacer yo? Seguir pendiente a ellos, no descuidarlos, no porque ya me compraron, ya me olvidé de ellos, no, seguir llamándolo y preguntándoles cómo le fue con ese servicio como tal, cómo le fue con el producto que yo les ofrecí y les vendí en el mercado. Muchas veces la gente tiene más en cuenta el después de la venta que el antes y el durante la venta.
O sea, para nosotros, cuando nos llaman a preguntarnos que si cómo nos está yendo con el producto que nos vendieron, eso nos da como como un alivio, ¿cierto? Como algo interesante de que nosotros somos importantes para esas empresas como tal. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Debemos ser empáticos, nosotros debemos ponernos en los zapatos de nuestros clientes, ¿cierto? ¿Qué les gustaría a nuestros clientes? Que nosotros estuviéramos pendientes a ellos, ¿sí? No solamente vendí el producto o hice un esfuerzo para promocionar el producto, ¿cierto? Una preventa, luego le vendí el producto, le entregué el producto, recibí el dinero y más nunca supe de él. Las empresas no viven de una sola venta, las empresas viven de la secuencia, de la repetición de las ventas, ¿cierto? Entonces, para que se vuelva a dar el proceso de repetir una venta como tal, sí, yo debo atender o dejar satisfechos a mis clientes. Y dejar satisfechos a mis clientes básicamente es hacer eso. Le hago un proceso de preventa, le promociono el producto, le hago el proceso de la venta, le entrego el producto, recibo el dinero, pero después que él está utilizando ese producto, yo tengo que preguntarle o seguirlo llamando a él, preguntándole, visitándolo. ¿Cómo me le fue a usted con el producto? ¿Qué le gustaría que le cambiáramos o le adicionáramos a ese producto como tal? ¿Sí? Y no olvidarnos de eso. Ojo con eso porque la postventa puede resultar mucho más importante que el mismo proceso de la venta como tal. No podemos vender y aislarnos de nuestros clientes. Ahí es cuando debemos estar más encima de ellos, preguntándoles, ¿cierto? ¿Cómo están con nuestro producto? ¿Cómo les fue con el producto? ¿Satisfació las necesidades de ustedes o no? ¿Qué necesitamos hacer? Retroalimentarnos en ese proceso. Es interesante eso. Entonces, el emprendedor es una persona que tiene o debe tener la capacidad, es una característica fundamental de los emprendedores ahora mismo, la innovación. Presentar productos con cambios diferentes, con situaciones diferentes, ¿cierto? Que se pueda lograr una diferenciación para que se haga diferente de los demás productos que vende la competencia. Porque como le digo, en una misma calle pueden haber 10 empresas de la misma vendiendo el mismo producto que nosotros. Para diferenciarnos, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer algo genial, tenemos que hacer algo fantástico, algo que sea innovador, ¿cierto? Diferencial. Bien, entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios. Obviamente que la situación de innovación va dada, si es en el caso del emprendedor y de las empresas, va dada la generación de un producto o un servicio, un producto tangible o un producto intangible, o un servicio intangible, más bien, ¿cierto? Bienes tangibles y servicios intangibles. Sea cual sea de los dos que yo voy a ofrecer al mercado, tiene que ser algo innovador, tiene que ser algo de mucha calidad, ¿cierto? Y mezclada pues con todas las estrategias del marketing que uno puede utilizar, el precio, la promoción, la distribución, la publicidad, todo eso es interesante en estos momentos. Bien, de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. Ojo con esta parte que está haciendo mucho diferencial en las empresas y es el que tiene que ver con la parte de la ética, ¿vieron? En estos momentos nosotros o todo el mercado, o todo el entorno le está exigiendo a las empresas, grandes, medianas o pequeñas, públicas o privadas, que sean muy éticas, que sean muy responsables con el ofrecimiento de un producto, de un servicio, ¿cierto? Si nosotros somos éticos en la toma de decisiones, en el proceso que nosotros estamos llevando a cabo, no engañamos a la gente, ¿cierto? Le decimos la verdad. Obviamente que la gente va a seguir o nuestro potencial o nuestros clientes, consumidores, como lo podamos llamar, van a seguir apoyándonos, no nos van a dar en la espalda. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, yo los invito a que esa tercera competencia que es fundamental, que es la del saber ser como tal, donde va a involucrar a la ética, no la aislemos, ¿oyeron? Uno a veces piensa en los estados financieros, piensa en los números, piensa en los ingresos, piensa en contar billetes, piensa en la máquina registradora, ¿cierto? Dando vueltas y mostrándonos cuánto está registrando de ingresos, pero nos aislamos un poco de esta parte motivacional, de esta parte que es muy sensible para las personas, la ética y la responsabilidad social. Debemos hacer frente a estas situaciones. Todos estamos exigiendo a las empresas, ¿cierto? Me voy a poner como cliente en estos momentos, como consumidor. Estamos exigiendo a las empresas, nuevamente voy a limitar aquí la cámara, ¿vieron?
todos estamos exigiendo a las empresas que sean responsables, que sean éticas con nosotros, con la toma de decisiones, con el ofrecimiento del producto. Anteriormente, de pronto les hice el comentario, muchas veces hay empresas que cogen productos que se están para vencer o que ya están vencidos, le cambian la etiqueta, ¿cierto? Y le alargan un poco el ciclo de vida, pero en el papel, pero realmente el producto está vencido y así lo sacan al mercado, ¿cierto? Y así lo venden, ¿sí? Arriesgándose a que de pronto se le haga un daño a la salud a alguno de los clientes o de los clientes o consumidores que nosotros tenemos. No debemos hacer ese tipo de situaciones. Para que no nos suceda esto, nosotros lo que debemos hacer es aplicar un proceso administrativo mucho mejor, es desarrollar un proceso de planeación mejor, es desarrollar un proceso de organización mejor, ¿cierto? Es llevar a cabo un proceso de control mejor, ¿sí? Y es desarrollar procesos y estrategias mucho mejores para que no se nos queden nuestros productos en el inventario, en stock, ¿cierto? Estacionados allí y que se nos pueda ocasionar una pérdida por avería, ¿cierto? De los productos como tal. Bien, en ese mismo orden, nosotros, muchachos, es interesante esta parte de la cual nos habla las disposiciones generales de la Ley 1014 de 2006. Es fundamental estas disposiciones generales. También nos habla de lo que es empresarialidad, ¿cierto? Se despliega la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que lo rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediano para ello las competencias empresariales, mediando para ello las competencias empresariales. Fundamental en estos procesos de la cultura del emprendimiento como tal, tener algún tipo de competencias empresariales, eso requiere de tener capacidad de inventiva, capacidad de innovación, capacidad de creación, capacidad para analizar nuestro entorno como tal, en ese entorno donde nosotros podemos identificar las necesidades, los problemas que tienen nuestros clientes, ¿cierto? Nuestro entorno como tal, ¿sí? Para poder crear empresas que sean empresas que vayan directamente a solucionar problemáticas en un entorno o en un mercado. Bien, también nos habla sobre la formación para el emprendimiento, ¿cierto? La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan, entre otras, la formación en competencias básicas, laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales, ¿cierto? Dentro de este sistema educativo y su articulación con el sector productivo. Bueno, básicamente, esta transferencia de información que se le da a las personas, sobre todo a las instituciones o sectores que son mucho más vulnerables, van enfocadas a las necesidades que tiene el sector productivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que requiere el sector productivo como tal? ¿Qué es lo que requiere el entorno? ¿Cuáles son las exigencias del entorno actualmente? Se enfoca la transformación o la transferencia de información a través de estos centros educativos precisamente en las necesidades que tiene una comunidad como tal. ¿Para qué? Hombre, para ofrecer realmente lo que se necesita, ¿sí? Ese era otro de los baches que tenía la educación en esos momentos. No se trabajaba mancomunadamente el sector educativo con el sector productivo. La educación iba por un lado y el sector productivo iba por otro. Se educaba a las personas para otras situaciones y el sector productivo estaba requiriendo de otro tipo de profesionales. Ahora se ha hecho una triangulación entre el sector educativo, el sector productivo y el gobierno como tal, ¿cierto? Ahí se busca mancomunadamente una correlación entre lo que está necesitando los tres sectores, sobre todo direccionado a lo que necesita el sector productivo como tal. Bien, en ese orden de ideas también nos habla la ley 1014 de los planes de negocios, ¿cierto? Estos planes de negocios, como les decía, y por eso le decía yo ahorita al compañero, que debemos presentar la información a través de un documento escrito, donde quede una información estipulada de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero plasmar, de lo que yo quiero presentar, ¿cierto? De lo que yo quiero crear realmente. Inicialmente debo tener
información teórica, y esa información teórica la plasma uno en los planes de negocio, un documento, ¿cierto?, que se escribe, que se deja escrito, ¿sí? 10, 15 hojas o 20 hojas, lo que sea necesario, pero que quede la información de cómo voy a poner yo a funcionar mi plan de negocio. Entonces, el plan de negocio es un documento escrito que define prácticamente los objetivos de un negocio, ¿sí? Lo primordial de un plan de negocios es conocer cuál es su objetivo, a qué se va a dedicar, qué es lo que quiere conseguir con ese plan de negocio como tal. Y también tener claro cuáles son las estrategias que va a utilizar para conseguir esos objetivos como tal que quedan plasmados a través de los planes de negocio. Dentro de los planes de negocio, lo más importante podría llamarse los objetivos, pero estos objetivos no se consiguen solos. Para yo alcanzar mis objetivos planeados en un plan de negocio, debo construir un tipo de estrategia, ¿cierto? ¿Por qué? Los objetivos son el qué quiero conseguir, a dónde quiero yo llegar, qué es lo que quiero yo alcanzar. Pero la estrategia es el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para alcanzar esos objetivos como tal? Entonces, el plan de negocios, un documento que está escrito, o que lo escribimos más bien, y que define claramente cuáles son los objetivos del negocio que yo quiero alcanzar. Además, describe los métodos o las estrategias que se van a emplear para alcanzar esos objetivos. Los objetivos plasmados solos no se consiguen. Si yo quiero alcanzar unos objetivos, debo comunicar el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué quiero alcanzar y cómo lo quiero alcanzar? Bien, muchachos, inquietudes, preguntas, aportes. Bueno, en este artículo número 2 ya empieza a hablar un poco acerca del objeto de la ley, ¿cierto? Primero habla sobre las generalidades. Esta es una ley bastante amplia. Vamos a tocar algunos aspectos principales, primordiales de ella, porque como le digo, en un solo bloque de clases no se lleva a cabo toda la información que nos plasma esta ley como tal. Listo, entonces en este artículo número 2 habla sobre el objeto de la ley como tal, y dentro de esos objetos, ¿cierto?, objetivos que tiene, busca promover el espíritu emprendedor. Eso es lo que nosotros buscamos cuando se llevaban a cabo estos procesos de fortalecimiento de la cultura emprendedora. Como le digo, a través de los entes territoriales del departamento, de la gobernación, se hacían alianzas con universidades o con instituciones técnicas, se creaban o se generaban unos proyectos, y esos proyectos hacían mucho énfasis y estaban basados y sustentados a través de la ley 1014 de 2006, que era necesario hacerlo, obligatorio hacerlo por entidades del sector gubernamental y por entidades del sector privado. Entre ellas tenían que vincularse a estos procesos las universidades, los institutos técnicos, ¿cierto?, privados u oficiales, pero ellos debían desarrollar estos procesos. Es más, el fortalecimiento de la cultura emprendedora se inició, fue desde ese punto de vista, o sea, llevándolo a través de las instituciones privadas o oficiales, la información a los diferentes instituciones, sobre todo las comunidades más vulnerables, hacia allá donde se llegaba inicialmente, para fortalecer la cultura emprendedora en ellos, para que ellos pudieran salir al mercado, crear sus propios negocios, ¿cierto? Y crear su propio estilo de vida en ese orden de ideas. Entonces, aquí que busca el objetivo de la ley, hombre, promover un espíritu emprendedor, ¿cierto? Que a la gente le nazca eso, que la gente se motive por generar empresas, por crear empresas. Como le dije a ustedes, en décadas atrás, el sistema estaba actuando de una manera errónea, estaba actuando de una manera que no era la más adecuada. ¿Por qué? Porque se le estaba enseñando a ustedes sencillamente, bueno, vamos a que ustedes aprendan a generar o a crear o a elaborar hojas de vida para que vayan a buscar empleo. 20, 30 hojas de vida debajo del brazo, y ustedes repartiendo hojas de vida por todo el territorio. Como les digo, no es que eso sea malo, sino que la mentalidad hemos tratado de cambiarla, porque en los países desarrollados se ha mejorado la economía a través de los diferentes emprendedores, ¿sí? Se fortalece la economía gracias a eso. Entonces,
muchas de las cosas que se ponen en funcionamiento en estos países que vienen en vía de desarrollo vienen dados por lo que sucede en esos países que ya están desarrollados. Todos esos modelos, todas esas estructuras, todos esos métodos que utilizan en los países desarrollados, que les da funcionamiento, que les funciona, bueno, se busca poner en marcha también en estos países que van en vía de desarrollo como tal. Entonces, ¿aquí qué buscamos con esto, con esta ley? Bueno, crear un espíritu emprendedor a las personas. Desde que están en preescolar hay una cátedra que se llama emprendimiento y esa cátedra se inicia desde las bases iniciales de nosotros para que se nos involucre en nuestro sentir como tal, en nuestra parte motivacional, ¿cierto? Que nos convertamos en unas personas amantes del emprendimiento, que vayamos pensando siempre en generar empresas, en crear empresas, ¿cierto? En todos los estamentos educativos del país. Entonces, eso era lo que se hacía inicialmente en el proyecto donde yo participé hace 2 años, 3 años, duré como 2 años y medio haciendo este proceso como tal, transfiriendo información a los diferentes estamentos, el sector público y sobre todo esas instituciones donde la población es la más vulnerable en Colombia y en el departamento. Se debía iniciar por ahí, muy bien, porque a la población vulnerable hay que ayudarla, ¿sí? A que pueda salir adelante. Si se mejoran las condiciones de vida de esa población vulnerable, lo más seguro es que se nos mejora la vida a todos. La parte social se mejora totalmente si ellos tienen un mejor nivel de vida. Es indiscutible, ¿oyeron? Entonces, a veces cuando tenemos nosotros beneficios, cuando estamos bien nosotros y el de al lado de nosotros no está bien o el entorno de nosotros no está bien y no los ayudamos, no crean que eso es un bien, para nada, estamos actuando mal. Y eso que nosotros no ponemos en funcionamiento para que ellos estén bien, se nos va a revertir a nosotros, ¿sí? Un entorno social donde las cosas no funcionen bien, donde haya mucha miseria, esa situación nos va a afectar en algún momento. Bien, entonces, eso es uno de los objetivos y el objetivo primordial es este, promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, privados o públicos, ¿cierto? En el cual propenda y trabajen conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecimientos en la presente ley. Aquí se busca fortalecer las ideas, la información, la parte de la cultura empresarial en todos los estamentos, tanto del sector privado como oficial, desde los más pequeños, desde donde más se inicia el proceso educativo hasta, mejor dicho, estamos enseñando o estamos aprendiendo en emprendimiento en la universidad, en las especializaciones, ¿cierto? Y hasta en las maestrías. Todavía seguimos viendo cursos de emprendimiento como tal. Bien, en este mismo orden de ideas, otro de los objetivos busca disponer de un conjunto de principios normativos. Es necesario tener una norma, algo que nos ayude, algo que nos auxilie, algo que nos apoye a nosotros. Las cosas cuando no están normatizadas, cuando no son obligadas, entonces nadie les presta mucha atención en ese orden de ideas. Pero cuando ya hay situaciones que nos pueden afectar, ¿cierto? Nuestra situación empresarial, nuestra situación gubernamental como tal, entonces ya debemos prestarle atención a este tipo de disposiciones como tal. Por eso se creó la ley para que a través de los estamentos de carácter nacional, gubernamental y municipal se vieran en algún momento también obligados, ¿cierto?, a disponer de esos recursos que ellos tienen para que se le dé prioridad y para que se enfatice mucho en estos procesos de fortalecimiento del emprendimiento como tal. Si no es así, muy difícil que los procesos avancen, sobre todo en nuestra cultura. Nuestra cultura todavía no está diseñada para actuar sin el debido control. A nosotros todavía, si no nos controlan, no hacemos las cosas que debemos hacer. Esa es nuestra cultura todavía. Se ha venido cambiando el pensamiento, sí, porque la gran mayoría de la población se ha venido también educando, ¿cierto? Y se ha venido profesionalizando, actualizando y se ha venido dando cuenta de que no es necesario de que nos obliguen, no es necesario de que
tener un control o un supervisor para poder hacer las cosas bien. Bien, entonces, en este orden de ideas, este es otro de los objetivos fundamentales de la ley, disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e institucional que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas. A través de esta ley se está generando este tipo de normatividades que se vuelven obligatorias en el cumplimiento del deber de las funciones de estos estamentos como tal. Afortunadamente, se está dando esta ley y se está fortaleciendo mucho más. Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas. La unión, ¿cierto?, interinstitucional entre empresas privadas, el apoyo entre empresas privadas y el sector oficial, el apoyo entre la academia y el sector productivo, el apoyo que debe existir entre la academia y los entes gubernamentales y el sector productivo deben generar una sinergia, deben trabajar mancomunadamente para que todos los procesos puedan funcionar. Si no actuamos de esa forma, muchachos, muy difícilmente nosotros vamos a poder salir adelante con relación a estos procesos como tal. Bien, inquietudes, muchachos, preguntas, aportes. Bien, voy a llamarlos a lista, muchachos. Voy a aprovechar para llamarlos a lista. Y antes de llamarlos a lista, entonces voy primero a bajar la lista como tal. Vamos a bajar la lista. Aquí están. Perfecto. ¿Hay algún estudiante que se ha matriculado en estos días? Si hay alguno, me avisa, ¿oyeron? Por favor. Bien, iniciamos aquí con Diego Rojas. Diego. Diego Rojas. Lady Flores. Presente, profe. Sí, señor. Muchachos, entre otras cosas, para darle participación a ustedes, en la próxima clase yo les voy a enviar unos temas para socialización. ¿Oyeron? De esos temas para socialización, ustedes en grupo de A3 van a hacer la presentación. Yo voy a escoger los temas y voy a tomar un representante de cada grupo y ya ustedes seleccionan su grupo. Yo sencillamente escojo uno y ustedes seleccionan el grupo y les doy el tema como tal. Bien, entonces tenemos aquí Diego Rojas, Lady Flores, ok, Ana Ramos Muñoz. Ana Ramos Muñoz. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Rafael Carrascal. Presente, profe. Héctor Fernando Causil. Presente, profe, presente. Camilo Andrés Díaz. Presente. Ok. Cindy Paola Díaz. Cindy Paola. Presente, profe. Ok. Presente. John Eduardo Doria. Presente, profe. Bueno, Eduardo. Debe ser Flores. Presente, profe. Ok. Miguel Ángel Espitia. Presente, profesor. Luz Aida Fajardo. Presente, profesor. Ruth Esther Flores. Presente, profesor. Jason David García. Jason David. Presente. Perfecto. Bien. Darling Guerrero Madera. Darling. Darling Guerrero Madera. Juan Madrid. Juan Madrid. García. Presente, profe. María Jesús Martínez. Presente, profe. Karen Lorena Más Cogollo. Presente, profesor. Odalis Patricia. Presente, profesor. Ok. Vamos aquí por Odalis Patricia. Julibet Ojeda Miranda. Presente, profe.
Adriana Elena Padilla. Presente, profe. Sandrix Simanca. Presente, profe. Jason Samuel Sanz. Presente, profe. Ana Luz Sierra. Presente, profe. Andrés Elías Vergara. Presente, profe. Bien. Iván Camilo Cárdenas. Profe, disculpe. Sí. Estoy teniendo problemas que me parece como si me estuvieran sacando de la clase. Sí. Ya 2 veces me ha pasado. Voy a estar Sí, es pendiente. A ver. profesor, lo mismo aquí. Sí, profe, a mí también. Vamos a ver qué sucede. ¿Vieron? Voy a poner aquí un... Profe, esto es un problema que está presentando la plataforma porque ayer también en una clase nos pasó lo mismo. No, y no solamente en esta plataforma. En otra plataforma donde yo también estoy llevando a cabo un doctorado. Desde ayer tenemos ese tipo de problemas. No nos pudimos conectar desde ayer. Teníamos una conectividad, una entrega y una clase como tal. Y bueno, tuvimos ese tipo de inconvenientes. Esperemos que se solucione lo más pronto posible, pero bueno, la gran mayoría ha podido estar en la clase normalmente, ¿cierto? Bien. Profe, si es la plataforma. Sí es la plataforma. Andrés Elías. Andrés, Andrés Elías Vergara. Andrés, ok. ¿Y por qué creen ustedes que es la plataforma? Es la información que tienen. No, pero yo también he tenido clases y también me sacan o sea, la plataforma me saca de esas clases y a veces ni escucho a los profesores hablar, simplemente se quedan como mudos. Ah, perfecto. Entonces, interesante esa información. Nosotros la vamos a poner en consideración con los ingenieros, ¿oyeron? Para que ellos revisen esta parte. De hoy es que yo he sentido esta situación, pero ayer y antes de ayer las clases las tuve normalmente, ¿vieron? Pero sí, bueno, ¿sí? Jesús Morelo también le pasó eso ahorita que lo sacaron, pues lo sacó la plataforma de la clase y no la dejó entrar. Perfecto, muchachos. Vamos a tener dos cosas pendientes, ¿vieron? Una, voy a poner en consideración de los... Profe, mande la invitación de la llamada a todos los que están en el curso para que así entren. mandarlo al grupo, está bien. También se puede hacer. Pero bueno, la situación es la siguiente. Yo voy a poner en consideración al ingeniero para que de todas maneras él esté revisando la plataforma y cuando estemos en clase también esté muy pendiente para ver qué está sucediendo. Si son problemas que tienen que ver con la plataforma como tal. O, bueno, algunas veces se presentan situaciones con algunos estudiantes que se ponen a neciar con esto. ¿Oyeron? Entonces esperemos que no sea el caso de ustedes y que sean más bien problemas de la plataforma, pero de todas maneras yo lo voy a poner en consideración del ingeniero para que él esté sigiloso y vigilante a la situación, que si es un problema de plataforma, pues ellos puedan mirar a ver cómo se corrige este tipo de situaciones, ¿ok? O que de pronto le estemos dando algún manejo diferente, en mi caso, de pronto algún manejo diferente, que le haga falta alguna indicación en especial a este tipo de situaciones, ¿oyeron? De todas maneras es bueno saberlo porque seguimos trabajando y si no nos retroalimentamos, miren lo importante que es retroalimentarse. Si ustedes no me dicen eso y si no le dicen a los demás profesores, a los demás docentes, uno sigue creyendo que la información que está transmitiendo le está llegando a todos por igual, ¿cierto? Pero para que mejoremos tiene que suceder esto, que ustedes nos transmitan ese tipo de informaciones. ¿Sí? Lo mismo sucede en las empresas. Eso es lo que yo les digo. Nosotros no podemos hacer administraciones cerradas. En este caso, si yo a ustedes les digo, eso que ustedes me van a decir a mí no me interesa, de una manera muy arbitraria. O sea, ¿cierto? No me estoy retroalimentando. ¿Qué va a suceder? No vamos a mejorar. Y si no mejoramos, ustedes
de alguna manera van a desertar o se van a ir para otras partes o van a cancelar. Entonces, uno debe estar abierto a este tipo de situaciones. Nosotros debemos manejar gerencias, administraciones de tipo abierto, donde se presente este tipo de retroalimentación de la información. En los emprendimientos, ustedes deben también manejar la información o la gestión de esta misma manera, o sea, administrar de forma abierta, no administrar de forma cerrada como se hacían antes, ¿cierto? Que las empresas se creían que eran lo más importante. Una pregunta. Sí. Sí. Respecto a la temática, no te escuché muy bien. Es cosa específica y salimos voluntariamente a hablar sobre el tema, lo podemos hacer. Que si mi grupo elige un tema en específico y salimos voluntariamente a hablar sobre el tema, lo podemos hacer. Eduardo, lo que pasa es que hay una guía que seguir de temas, ¿oíste? Entonces yo te puedo dar en consideración los temas y tú lo puedes tomar, ¿sí? Pero tiene que ser referente a la temática que se está llevando de la planificación de la guía que nosotros tenemos acá, ¿vieron? Entonces, ojalá sea un tema que esté dentro de la planeación que claro, tenemos. por eso, profe, uno de los temas que usted va a enviar. Ah, perfecto, listo, claro que sí. Yo los voy a poner en consideración y apenas los ponga en consideración, tú me dices, me escribes, profe, mire, este es el tema que yo quiero socializar. ¿Listo? Ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces yo les comentaba lo siguiente, que así mismo sucede con los emprendimientos. Si yo quiero tener éxito con los emprendimientos en estos momentos, yo debo generar ese tipo de cultura, ¿cierto? Y la cultura del emprendimiento también nos habla de esas situaciones, de que tenemos que tener un proceso de gestión y de administración de puertas abiertas. Si no aplicamos esta gestión de puertas abiertas, vamos a bloquear a los que nos quieren traer información para que nosotros mejoremos. El PQR que las empresas colocan, ¿cierto? A través de buzones o a través de sugerencias en las redes, ¿sí? Son situaciones que se están buscando precisamente para mejorar los procesos que se están dando en las empresas. Queremos ser competitivos. Para ser competitivos nosotros debemos estar abiertos a todo, ¿sí? Y más nosotros que estamos en un proceso de inicio como tal, de gestionar, de crear un emprendimiento. Si yo quiero mejorar, para yo poder mejorar, tengo que retroalimentarme de ustedes, ¿cierto? De mis clientes. ¿Qué quieren mis clientes? ¿Qué sucedió con mi cliente? ¿Por qué no le gustó el producto del cliente? Pero escuchémonos a ver qué pasó. Si fue el producto o si fue el servicio, ¿cierto? Eso hay que ponerlo en consideración. Hay que administrar de puerta abierta en estos momentos. El que administre de puerta cerrada no sirve porque no va a tener la información clara del mercado como tal. Bueno, vamos a regresar nuevamente acá. Voy a... Bien, muchachos, no fue que no estaba silenciado el micrófono, no estaba diciendo nada de momento, ¿ok? Entonces, como le digo, esta ley es bastante amplia. Ustedes no se queden con la información básica que se les transmite aquí. Hay que seguir leyendo en internet, en Google, aparece toda la ley, la información sobre la ley. Y aquí hay algunos apartes muy importantes que vamos a tener en consideración. Objetivo de la ley: establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo. Hay redes de emprendimiento. Al final vamos a ver quiénes hacen parte de estas redes como tal, ¿cierto? Que nos ayudan a nosotros a desarrollar nuestros procesos de emprendimiento. No solamente, o yo no estoy solo en estos procesos de emprendimiento. Hay una red que hace parte de la red de emprendimiento como tal, a la cual yo puedo acudir y yo me puedo auxiliar y ayudar para que mi emprendimiento funcione como tal o pueda tener éxito en estos procesos que son, podríamos decir, algunos procesos son complejos, pero se está buscando la forma a través de esta ley de que las situaciones se vuelvan un poco más fáciles de acceder para cada uno de nosotros. Crear un vínculo del sistema educativo y el sistema productivo nacional mediante la formación de competencias básicas
competencias laborales y competencias ciudadanas. Sí, la idea es transferirles información a ustedes para fortalecerlos en competencias, las más básicas que ustedes puedan tener, en competencias laborales del campo laboral y en competencias ciudadanas. Por ejemplo, en ese tipo de competencias laborales, por ejemplo, decirles a ustedes o comunicarles a ustedes que debemos gerenciar de puertas abiertas, eso es una competencia laboral que tiene que ver con la gestión de la toma de decisiones. Si yo no aplico esas situaciones, si yo no transfiero esa información a ustedes, lo más seguro es que seguimos cayendo en el error, seguimos trabajando de manera histórica, como se había hecho anteriormente, de puertas cerradas, donde el gerente se creía lo más importante de la empresa y de todo el entorno como tal, no atendía a las personas, las atendía a través de una carta y eso duraba casi un mes para que le diera paso a una persona y poderla escuchar. En estos momentos eso se acabó, eso hay que atender al personal, pero ya, ¿cierto? Mirar a ver qué es lo que está sucediendo con mi mercado como tal. Bien, vámonos a irnos acá a una parte muy interesante. Información bastante amplia. Bien, miren las obligaciones que tiene el Estado con relación a la parte del emprendimiento como tal. A partir de esta ley 1014 del 2006, se han generado algún tipo de obligaciones para el mismo Estado, para los entes municipales, gubernamentales y nacionales, ¿cierto? Y es que ellos tienen la obligatoriedad de promover en todas las instituciones educativas, formales y no formales, el vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tratando de llegar a través de la misma academia, ¿cierto? A los sistemas productivos para que sigan produciendo más y además de eso, llegar a ese tipo de población que no ha hecho procesos de emprendimiento para que ellos se puedan culturizar y entrar en este proceso de culturización de emprendimiento como tal. En este artículo, el Estado está obligado prácticamente a través de estas entidades a formalizar ese vínculo, ¿cierto? Están las instituciones, está la academia, están las empresas, está el gobierno, pero también ahí está una población. Esa población hay que buscar la forma de educarlas, de culturizarlas, de vincularlas al proceso y no de excluirlas, ¿cierto? Para que el proceso de emprendimiento se vuelva una cultura de manera generalizada. Buscar la asignación de recursos para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Bien, no solamente cuando nosotros desarrollábamos estos procesos del fomento a la cultura del emprendimiento en los colegios, en las instituciones, ¿cierto? Se daba solamente capacitaciones. No, cuando ya se daba después que se daba la capacitación como tal, también se buscaba en ese orden de ideas poner en funcionamiento los procesos, los emprendimientos que ellos creaban, que ellos generaban. Primero dábamos la capacitación, primero hacíamos el fomento a la cultura del emprendimiento, los motivamos, ¿cierto? Los iniciábamos en el proceso de emprendimiento como tal, y ya cuando teníamos un proyecto escrito a través de un plan de negocio como tal, entonces seguía la segunda parte, que era ¿cuál? Bueno, vamos a buscar los recursos. También se le daban los recursos a través de ¿quién? A través de un ente, ¿sí? En este caso, quien patrocinaba todas esas situaciones era la Gobernación de Córdoba, en este caso, ¿cierto? Trasladaba esos recursos a las universidades que estaban desarrollando estos procesos. Mediante ellos se hacía el puente y se hacían llegar los recursos, muchas veces recursos en dinero, y otras veces ya no se hacía llegar en dinero, sino que se hacían llegar en elementos como tal, el tipo de maquinaria que requerían, el tipo de materia prima que necesitaban, el tipo de producto que necesitaban ellos. No se les daba dinero en efectivo. ¿Por qué? Bueno, muchos de ellos cogieron un rumbo diferente. Entonces, ¿qué se estaba haciendo para evitar esas situaciones? Ya no se le daba el dinero físicamente, sino que se le organizaba el emprendimiento como tal, con la materia prima que necesitaban y además de eso, con los instrumentos que ellos necesitaban para llevar a cabo el proceso empresarial como tal. Entonces,
a través de estas entidades, el gobierno también tiene la necesidad, la obligatoriedad de apoyar estos procesos de emprendimiento como tal. Buscar la asignación de recursos públicos periodos para el apoyo y sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Bien, miren aquí. Los que hacen, no vamos a mirar este al nivel nacional, sino que vamos a mirar el de nivel departamental, ¿ok? Red regional para el emprendimiento. ¿Quiénes hacen parte de la red regional de emprendimiento? La gobernación departamental, que es la que preside prácticamente la red de emprendimiento. Uno solo no puede funcionar, siempre tiene que actuar en red, es mucho más fácil. La colaboración a través del clúster es mucho más fácil salir adelante con estos procesos como tal. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, hace parte de esta red regional de emprendimiento. Miren que todo va conectado, gobernación, SENA, la Cámara de Comercio de la ciudad, ¿cierto? La alcaldía de la ciudad, capital, pues, gobernación, alcaldía, la Dirección Regional de Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, la Cámara de Comercio, un representante de las oficinas departamentales de juventud, hay uno de ellos, podemos identificar quién es y a través de él podemos gestionar cosas también que tienen que ver con el emprendimiento. Un representante de las instituciones de educación superior de la región, ¿cierto? Designado por el Centro Regional de Educación Superior, el CRES. O sea, un representante de una universidad como tal. Un representante de las cajas de compensación familiar del departamento, ¿cierto? En este caso con FACOR. Un representante de las asociaciones de jóvenes empresarios con presencia en la región, si las hay. Un representante de la banca de desarrollo y microcrédito con presencia en la región, un banco, una institución financiera como tal, un representante de los gremios con presencia en la región, gremios a nivel empresarial, un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la región como tal. También existen esos procedimientos. ¿Quién más hace parte de la red regional para el emprendimiento? Un representante de las cajas, bueno, esta es la misma información, y el fomento a la cultura. Bueno, el fomento a la cultura del emprendimiento, voy a revisar una cosita aquí, la vamos a leer sencillamente, bien, para que ustedes puedan asistir a sus otras actividades. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento: lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como seres productivos. Esa es una función de los que transmitimos la información. Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas de las personas, que les permita emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia. Eso hacemos nosotros cuando trasladamos información, ¿cierto? Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo productivo a través de la formulación de proyectos como tal, y fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas de asociatividad. Muchachos, esta es una parte de esta macroestructura ley como tal. Hay algunos aspectos que nos toca seguir indagando sobre ellos. Cuando tengamos el espacio, debemos leer sobre este tipo de informaciones, ¿oyeron? Es fundamental conocer algo, nosotros damos una base, pero ustedes tienen que implementar o incrementar el conocimiento a través de las diferentes investigaciones. Jóvenes, inquietudes hasta aquí, preguntas. Voy a bajar nuevamente la lista de los que quedaron finalmente. Se sigue teniendo problemas, miren que ya no están todos, sino que están 10 conectados nomás. Supongo que por la problemática que existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, no hay más conectados. De hecho, me mostraba ahorita, vamos a ver, no, están todos conectados. De hecho, yo empecé la grabación a las 6:15 y me muestra que he grabado apenas 35 minutos. O sea, increíble. Existe problemáticas en estos momentos con la plataforma. Bueno, muchachos, entonces, si no hay inquietudes, en la plataforma yo les voy a indicar la información que vamos a seguir desarrollando para que nos veamos la próxima semana, ¿ok? Si no hay inquietudes, pueden trasladarse hacia sus otras secciones de clase, ¿ok?
Y Bueno, profe, feliz, gracias, que tenga buena noche. feliz noche para todos, ¿ok? Ya tendrán su participación en la otra semana. Ok, profe, hasta mañana. Hasta Hasta mañana. Mañana.